¡Por fin! Por fin, Mr. Josa. ¿Cómo andas? Aquí ya, más listo que dispuesto. Bueno, estoy poniendo aquí que son las 10:25, puse que comenzamos, para más o menos tener ahí Sí. la hora. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Excelentemente bien. Bueno, nomás con que no se nos pierda ahora la grabación al final. Con que la No, dejes no, ahí, ya vi, IGBT, no sé, ¿no? Algo así Ajá, dice, ¿no? ándale, Que te veí. exactamente. Ajá, con que la dejes ahí grabada y ya con eso. ¿Qué onda? Ajá, ¿Cómo andas? ¿Vas terminando ahorita una reunión, verdad? reunión de Lepaj, ajá, con la vocalía. Ah, perfecto. Pues, ¿qué te parece si comenzamos? Ahora sí, antes de que se nos vaya la señal. Una Capaz de oración. que... Sí. Sí, Muy bien. claro. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites estar reunidos en tu nombre. Tú lo has dicho, donde dos o más estén reunidos en tu nombre, ahí estarás tú. Aquí está, Señor, aquí estamos, somos más de dos. Somos tus servidores y tus siervos. Te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre nuestras familias. Te pido que derrames tu Espíritu Santo, Señor, sobre el universo, sobre el mundo, sobre aquellos doctores médicos que están en la primera línea de batalla, combatiendo esta guerra. Te pido por los sacerdotes que están junto con los médicos en los hospitales, sanando almas, sanando espíritus. Te pido por las familias de aquellas personas que están sufriendo junto con sus familiares por este enorme mal, por esta gran prueba. Te pido por nosotros mismos y por nuestras familias. Derrama tu Espíritu Santo, Señor. Danos la sabiduría, la fortaleza para seguir siempre adelante. Derrámate en nosotros, Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues, bienvenido a Emproísta Radio. Por fin se nos va a hacer, se me va a hacerte la entrevista, Josafat. Ya tenemos una semana de retraso, Josa. Ahí estamos desde... Estamos de acuerdo. Sí, desde ¿hace qué? Desde el sábado, ¿no? Habíamos Sábado dicho. pasado. El sábado pasado. Y hoy no se iba a poder, pero pues ya, gracias a Dios ya. Gracias a Dios ya. Muy bien, José. Pues vamos a comenzar y primeramente, pues bueno, pues yo me presento, pero pues yo aquí nada más aunque soy el invitado técnicamente, realmente pues estamos aquí por ti, porque queremos conocer de ti, ¿no? Y quería empezar pues presentándome. Mi nombre es Antonio Solache, pero quiero que te presentes tú. ¿Quién es Josafat Arriaga? ¿Qué edad tienes? Eres emproísta, pero no eres emproísta de encuentros de promoción juvenil de EPJ. Entonces, ¿por qué eres emproísta? ¿De dónde vienes? ¿Quién es Josafat? Okay. Quisiera que empezáramos por ahí. Muy bien, pues Josafat Arriaga, 33 años. Digo, el término quién es, pues implica muchas cosas, ¿no? Pero básicamente sí soy emproísta porque yo tomé mi retiro de EPAJ, el número 5, en diciembre de 2017, ya va para 3 años, para gloria de Dios. 33 años, trabajo en una institución de gobierno en el área educativa, COASH. Ese ha sido mi trabajo durante los últimos 9 años. Y pues a raíz de vivir mi encuentro, ya vivo una fe más activa. Durante los últimos casi 3 años, que mi vida ha cambiado gradualmente. Y pues básicamente pues, soy en una familia pequeña, tengo un hermano menor, mis papá, mamá que me sobreviven, tío que vive con nosotros, y también tengo un hermano, otro hermano mayor por parte de mi papá, con el cual no fui criado, pero tengo unas sobrinas que quiero mucho, una cuñada, y ese es mi núcleo familiar, básicamente, y pues ya, 33 años de vida.
algunos, ¿no? 33 años. 33 años. años de vida. ¿Y cómo han sido esos 33 años en la vida de Josafat? ¿Cuál ha sido el punto de quiebre, el antes y el después en esos 33 años? Porque muchos tenemos un momento específico en que decimos, bueno, hay una parte de mí que se quedó allá o de la que aprendí, y hay otra parte de mí que toma partes del pasado, pero para como enseñanza, como madurez hacia lo que sigue, hacia las nuevas situaciones que se van presentando en la vida. ¿Hubo un antes y un después en la vida de Josafat? Híjole. ¿O ha habido muchos antes y muchos despuéses también, ¿no? Eso. Yo me he caracterizado por ser una persona desde muy joven que ha enfrentado diferentes momentos, o vamos a decirlo así, crisis o situaciones que me han hecho crecer o que me han hecho estancarme también. Pero constantemente he sido una persona de estar juzgando, estar analizando, estar revisando, estar viéndome o comparando en relación a dónde quisiera estar, ¿no? Más que comparándome con otras personas, el dónde quisiera estar. Entonces, he tenido diferentes crisis. La primera y más fuerte, y a lo mejor que más me marcó físicamente, emocionalmente, fue en el 2010, donde pasé por una enfermedad. Fui diagnosticado con trastorno de ansiedad, una situación bastante difícil para mi familia porque fue realmente incapacitante, ¿no? Y de ahí vinieron varios años donde, por gloria de Dios, a pesar de que no estaba cerca de él, tuve a mi familia y pude salir adelante y creí en algo más fuerte que yo, porque estaba alejado de la iglesia, estaba alejado de la fe que ahora profeso, porque desde muy chico se me fue inculcado, fui criado en el colegio católico, pero no profesaba. Entonces, podría decir que el próximo punto de inflexión en mi vida fue haber vivido mi retiro en proísta en el 2010. Antes de que lleguemos al retiro en proísta, me interesaría la parte del trastorno de ansiedad. Ajá. Porque te diagnosticaron con trastorno de ansiedad, pero sí. Yo no sé de trastornos, no sé cómo se manifiestan, no sé cuál es el punto para que se diagnostique ya concretamente el trastorno de ansiedad. A lo que me refiero es, ¿qué tanto tiempo antes de que se te diagnosticara, una vez que se te diagnosticó, viéndolo en retrospectiva, cuánto tiempo antes descubriste, al momento que se te diagnosticó en retrospectiva, de cuándo pensaste que desde este entonces tengo ese trastorno y no lo había descubierto hasta ahorita? Y eso, al momento de que te lo diagnostican, ¿cuánto tiempo después pasó antes de que te encontraras o de que descubrieras este nuevo camino que es del que nos vas a hablar posteriormente, ¿no? Es decir, ¿cuál fue ese, por decirlo así, ese desierto por el que tuviste que cruzar todos estos años de trastorno de ansiedad, desde antes de que te lo diagnosticaran hasta el momento y después de que te lo diagnosticaran? ¿Qué pasó en ese tiempo, en ese momento de tu vida, con todo esto que tú dices al principio, de que es una persona que muy analítica, que siempre está juzgando y viendo las mejores maneras de llevar la vida? Dentro de ese juicio que tienes, ¿qué ocasionó el trastorno de ansiedad en ti? Que lo hayas descubierto desde antes que te lo diagnosticaran y después de que te lo diagnosticaron. O sea, ¿qué sucedió en ese tiempo? Bueno, voy a dar mi punto de vista desde la vivencia, ¿no? Obviamente no soy una persona que se especialice en esa área médicamente o científicamente, pero sí puedo decir lo que viví, ¿no? Y cómo mi postura ante ello. Yo he identificado que hay dos vertientes, ¿no? Hay aquella persona que sufre ansiedad y que fue un momento de su vida, pues a lo mejor no fue diagnosticada, no se les fue dado un diagnóstico como el mío, pero hubo una época en su vida donde la ansiedad lo atacó. Pero hay otras personas que por la personalidad, que por la forma de ser, quizás la ansiedad ya es una constante en su vida, ¿sí? No me quiero etiquetar, pero mi personalidad se acomoda mucho con eso. Por mis características, puedo decir que desde muy joven
A lo mejor no sabía que era ansiedad, pero era algo que se manifestaba en mi vida. Hubo varios detonantes desde la adolescencia de no saber cómo llevar ciertas circunstancias que se fueron presentando y que detonó pues, como una bomba de tiempo en el 2010. Tenía 23, 24 años. Es decir, tu manera de ser fue el caldo de cultivo para el Exactamente. trastorno de ansiedad. Sí. Entonces yo me considero una persona que constantemente tiene que estar cultivando tanto conocerse mejor como prácticas saludables. ¿Para qué? Para no llegar a ese punto. Y estamos ahorita en la faceta física, psicológica, ¿no? No hemos llegado todavía a la parte espiritual. Entonces yo me considero esas personas, me siento a gusto siendo consciente de eso y no me siento una persona que esté batallando, que esté cargando con algo. ¿Por qué? Porque he aprendido a aceptar. Entonces eso es el primer paso y es sumamente importante. Me ha tomado mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, que si ha sido batalloso, sí. Que si ha sido reconfortante estar en este punto de mi vida, también. Porque la verdad, hoy puedo decir que lo puedo hablar abiertamente contigo y con las 8 personas que están conectadas y no me genera ningún conflicto, ¿no? Entonces, hasta ahí llego a ese 2010, detona, ahora sí, en un diagnóstico que es trastorno de ansiedad y pánico. Me incapacita, o sea, realmente tengo que depender de mi familia para la gran mayor parte de mi vida, el que me estén sacando de esa situación, porque es como si fuera, yo siempre lo comparo como que te bajan el switch. Haz de cuenta que ese día entraste en pánico, ansiedad, empiezas a desesperarte, a gritar, cuando estás tranquilo no quieres salir de la cama. Es un horror, es muy difícil el realmente no tener la voluntad física y emocional para poder hacer algo por ti. Entonces, esa fue mi situación. ¿Ese trastorno de ansiedad te provocó depresión o viene junto con la depresión el trastorno de ansiedad? ¿Es como un combo o por una cosa llegaste a la otra? Es un cóctel bien sabroso, o sea, viene con todo. Viene en el combo, como tú dices. Ahora sí que combo cuates, no te haces un lado, ¿no? De alguna manera la depresión es una constante, pero prevalece la ansiedad. Porque la depresión es otra cosa bien distinta, pero después de que sufres ese choque, realmente caes en un estado depresivo porque, pues digamos que no tienes la voluntad sobre tu persona. Entonces, sí, ya que empiezas a estabilizarte, llega esa etapa de depresión, de apatía, y empieza, ¿no? Empiezo yo los primeros 2, 3 años a salir de esa situación. Ahora, ¿cómo llegaste con ese trastorno de ansiedad, con ese combo? Porque estoy imaginándome, ¿no? Si uno sin tener, digamos, diagnosticado ese trastorno de ansiedad, simplemente las ansias comunes te llevan a una frustración y te llevan a un desánimo personal. Tú dices, o sea, ni siquiera tenías ganas de levantarte, ¿no? ¿Cómo llega a tu vida algo como encuentros de promoción para adultos jóvenes? En este punto en concreto, ¿cómo llegas tú como persona a toparte con EPAG, con el movimiento emproísta? Es decir, tenías todo el combo completo y de pronto alguien dice, ¿sabes qué? Te invito a un retiro, pero tú no tienes ni ganas de levantarte de la cama y te vas a pasar 3 días encerrado. Ok. Interesante. Bueno, no fue así porque ya fueron muchos años, o sea, del 2010 al finales de 2017. Entonces, vamos a decirlo así, ¿no? Dios fue preparando el terreno, así lo miro yo. O sea, pasaron ciertas cosas donde poco a poco yo me fui interesando o me fui abriendo a la posibilidad de volver a abrazar mi fe. Porque cuando yo viví mi encuentro en Proista no fue la primera vez que vivía un retiro. Antes del 2010 yo había vivido retiros, había tenido encuentros fuertes, pero te lo digo, o sea, no estaba ni física ni emocionalmente preparado para decir un sí
a un compromiso de fe. Entonces fue necesario como quebrarme en esas dos áreas, en lo físico y lo emocional, volverme a reconstruir, volver a allanar el terreno como para que fuera fértil, para estar dispuesto a una vida de fe. Entonces fueron 7 años donde tuve acercamientos, estuve muy apegado a la familia franciscana, con los frailes que están ahí en San Marcos, aquí en Mexicali. Tuve un acompañante espiritual fraile que le doy muchas gracias, Fray Miguel, que estuvo conmigo, me estuvo apoyando, estuvo orientándome, pero yo no era una persona que estuviera todavía dispuesta, o sea, tenía muchas salidas, muchos recovecos, muchas negativas, pero me iba interesando, quería estar bien. Entonces, me vuelvo a reconstruir física y emocionalmente, o sea, soy una persona funcional, trabajo, convivo, pero seguí en un desierto en mi vida, o sea, no abrazaba la fe, estaba como que por encimita o me salía fácilmente por la tangente, espiritualmente no estaba cultivando nada, no estaba activo, entonces digamos que me había recuperado, pero no me sentía pleno, no me sentía todavía que estuviera totalmente reconstruido de esa faceta de mí. Y ahora sí, de pronto vas allanando el camino con el tiempo, me imagino que tuviste algún tipo de tratamiento también en Sí. ese lapso. Tuviste un tratamiento que, como dices, ¿no? Te ayudó como a madurar emocionalmente para poder recibir lo que te iban a proporcionar o lo que te iban a ofrecer en algo como encuentros de promoción para adultos jóvenes, ¿no? Quizás a lo mejor si no hubiera sido por esa preparación, no hubieras recibido lo que recibiste o no hubieras aceptado lo que se te proponía. ¿Qué se te proponía que viste diferente? Que viste diferente a lo que habías vivido antes. Dices, yo antes ya había estado, pero no estaba preparado. Ok, entonces ahora, ¿cómo lo viviste? Esta nueva etapa de tu vida, después de todo ese camino allanado, todo ese camino recorrido, que fue diferente, que fue distinto. ¿Qué tipo de madurez habías logrado? Bueno, primero, lo que me llamó la atención fue el flyer. El flyer que una amiga mía publicó, compartimos la primaria y la secundaria, le agradezco mucho. Magnolia es del EPAC 3, creo que parece. Okay. A lo mejor le toca ver este video. Y le mando saludos y bendiciones. Y ella publicó, y pues digo, yo considero pues que a través de ella, pero pues yo solo me invité, ¿no? Yo vi el flyer y lo que decía me pareció interesante porque decía divorciados, divorciadas, mamás solteros, papás solteros, viudos, o sea, lo primero que me llamó la atención de Paz fue el integrar ciertos sectores de la sociedad que aparentemente la iglesia no tiene lugar para ellos. Fue como que, ¿es en serio? ¿Qué es esto? Digo, yo pues no estoy en ninguna de esas situaciones que te describo, pero como adulto joven, soltero, también cumplo con cierta de que, oye, pues ya no puedes estar en un grupo juvenil, como EPJ o como otros tantos que hay, pero de repente te quieres integrar a un apostolado y la mayoría de la gente que sirve en las iglesias es mucho mayor que tú, entonces también cumple para mí, pero me llamó mucho eso lo de papás solteros, mamás solteras, divorciadas. Eso fue muy, muy llamativo. Entonces, nunca lo había visto, por lo menos en la diócesis de Mexicali. Y fue lo que me atrapó, fue lo que yo le mandé mensaje a mi amiga, le dije, hey, ¿qué onda? Yo quiero eso. ¿Cuándo, dónde y cómo? Y fue todo, ¿no? Ahí empezó y aquí estamos todavía. Aquí estamos, pero ¿qué eso consideras tú hasta ahorita, hasta este momento en que estás de tu vida? ¿Hace cuántos años viviste, Pa? 2017 de diciembre, ya voy para 3 años. 2017, te diagnostican con esta situación en el 2010. Pasan 7 años, 7 años, hasta que tú dices, ahorita es el momento, veo un flyer, me llama la atención, vamos a darle, quiero ver de qué se trata,
es un movimiento que al parecer está abrazando a las personas que son de mi edad y que han vivido quizás otras realidades que yo no he vivido, pero que constantemente me estoy topando con esas realidades en las personas que conozco. Pero ya han pasado 7 años desde que te diagnosticaron. Ajá. Entonces, ¿cómo fue diferente? Ya entrando al movimiento, ya viviendo estos 3 días, saliendo de ahí, ¿qué encontraste ahí? ¿Qué encontraste ahí que te ayudó a terminar de cerrar ese ciclo que se había abierto 7 años antes? Mira, curiosamente, unos meses antes de entrar al retiro, yo aparentemente viví una etapa buena, pero realmente cuando ya entro al retiro me doy cuenta de lo falso que era esa situación, o de lo hipócrita que era conmigo mismo, en el sentido de que socialmente, laboralmente tenía como que todo controlado, ¿no? Llego al retiro y me doy cuenta que espiritualmente estoy como que bien muerto por dentro. O sea, realmente viví el retiro muy cerrado, muy apático, y no comunicaba o no expresaba o no me involucraba. ¿Qué encontré en esos 3 días? Encontré como que el inicio, porque si yo te pudiera decir que, no, sí, llegó uno y salió otro, no es cierto. Sí, lo que te puedo decir es que a lo mejor el mensaje más claro que me llegó en ese fin de semana fue: ¿cuántas veces más necesitas volver a la fuente? ¿Cuántas veces más necesitas volver aquí? Porque ya en algún momento había estado, me había comprometido, me había ido. En algunos otros años como que hacía que me comprometía, como que no. Entonces, pero al final de cuentas, durante quizás más de 8 años, iba y venía donde mismo. Porque en mi interior yo seguía sabiendo que ahí tenía que estar, pero no tenía la capacidad de preservarlo, o de abrazarlo, o de estar convencido que necesitaba estar ahí. Entonces, esa fue como que esa pregunta: ¿cuántas veces más necesitas volver a la fuente? ¿Cuántas veces más Ahora, necesitas volver a...? dices, no fue drástico. Dices, esos 3 días no me cambiaron tajantemente, no fue un giro de 180 grados. Fue paulatino. Lo que te estoy entendiendo es que una vez saliendo, continuaste el mismo camino que ya habías comenzado 7 años antes, pero con una visión distinta. Eso es a lo que te estoy entendiendo, ¿no? Como no fue drástico el cambio, bueno, vamos a continuar con lo que ya inicié hace 7 años, pero ahora con otra visión. Dices, es que yo me di cuenta ahí que estaba totalmente en un hoyo espiritualmente hablando. Uh-huh. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido estabas en un hoyo espiritualmente? ¿Qué descubriste? ¿Qué te descubriste de ti mismo? Que te encontraste en ese hoyo. ¿Qué te faltaba que comenzaste a buscarlo una vez saliendo de ahí? Se va a escuchar bien trillado, ¿no? Pero, o con mucho cliché, ¿no? Pero dice, siempre he vivido como muy preocupado por tener en las áreas de mi vida el éxito, ¿no? O que esté cómodo, ¿no? En lo laboral, en lo profesional, en lo académico, en lo afectivo, familiar, etc. Entonces, llegaba a un punto donde, si bien me sentía que no había mucho descontrol, no me sentía cómodo con mis resultados. Entonces, y lo trillado es que entiendo que necesitaba esa parte de Dios en mi vida y darle prioridad a eso, a esa área, para que lo demás se acomodara. No para que se acomodara como yo quería, no, o los éxitos que yo buscaba, sino para que se acomodara de la forma que se tuviera que acomodar. Entonces, y digamos que yo estaba haciendo las cosas al revés. O sea, si yo explico, cuando ya tuviera todo lo externo o lo que me preocupaba y me sobraba tiempo o me quedaba ya tranquilo con lo que tenía, ya iba yo a querer buscarlo. Entonces, lo que estoy entendiendo es que te faltaba soltar. No habías aprendido a soltar.
Sí, como como el ejemplo del 2010, ¿no? O sea, todo lo quería controlar, era muy aprensivo. Entonces, esa palabra es perfecta, encaja perfectamente. soltar. ¿Y qué es lo primero que soltaste? ¿Qué es lo primero que aprendiste a dejar ir? Ahorita me imagino que en esta etapa en la que estamos, ahorita hablando de que, descubrí que necesitaba empezar a intentar de dejar de ser aprensivo, es decir, estoy entendiendo, me estoy tratando de poner en tu mente, estoy entendiendo que salí del encuentro, muy bien, tengo que empezar a dejar soltar. Todavía no llegamos, me imagino, al punto en que me tengo que dejar entregar totalmente a Cristo, ¿no? Quizás todavía no Ajá, llegamos a ese punto. ajá, Porque, sí. porque me estoy imaginando que antes de que yo pueda entregarme totalmente a la voluntad de Dios, tengo que aprender primero a soltarme a mí mismo. Porque si yo no me sé soltar de mí mismo, salirme de mí mismo, pues no me voy a poder entregar a la voluntad de Dios. Por lo tanto, estamos en la primera etapa. Dices, aquí estoy aprendiendo a soltar saliendo del encuentro. No estoy aprendiendo a soltar, sino que aprendiste a que necesitas empezar a soltar. ¿Qué es lo primero que empezaste a soltar? ¿O cómo se presentó esta realidad, este nuevo horizonte en tu vida, como para que dijeras, ok, voy a comenzar por aquí? Y que de eso te ayudó a ir recorriendo el camino, a comenzar. Hay algo, y eso es una anécdota que estás tú incluido. Es que está interesante porque nada más cuando te escuché fue que entendí todo lo que pasó en un año, ¿sí? Entonces, digo, para los que por ahí a lo mejor no saben, ¿no? Que se están uniendo aquí a la transmisión, nos tocó compartir un quinteto en Nepal en el 2018. En 2018. Bueno, ajá. Que tenía un año yo en el movimiento y nos tocó compartir un quinteto hasta organizar 2 retiros. Y el primer, a mí me tocaba dar la charla del jueves, la del preencuentro, la primera charla del retiro, ¿no? Y me tocó que tú me presentaras. Uh-huh. Y me acuerdo que estábamos en Divina, estaba así detrás de la puerta yo escuchando, ¿no? Y dijiste algo que después lo tuve que retomar, madurar y decir, madre, qué impresionante. Dijiste, y porque llevábamos un poco tiempo de conocernos, ¿no? Unos meses apenas, sí. Unos meses. Sí. Y dijiste, lo que yo puedo decir de esta persona es que es una persona que se deja ver tal y como es. Lo dijiste. Sí, me acuerdo. Y yo cuando escuché eso dije, o sea, a lo mejor en ese momento no lo reflexioné, pero se me quedó. Y después a las semanas se lo comparto a mi mejor amiga que por aquí anda conectada también. No, ella no es emproísta. Y se lo compartí. Le dije, fíjate, una persona me presentó, un hermano me presentó y dijo esto. ¿Y por qué se lo dije a ella? Porque ya le ha tocado batallarme desde el 2010 y desde antes del 2010 le ha tocado batallarme. Y en las constantes era eso, o sea, siempre he sido una persona de gran parte de mi vida que le ha costado mucho trabajo mostrarse tal y como es. ¿Yo explico? Eso no lo podía soltar yo. O sea, no podía soltar el sentirme en un ambiente cómodo para ser yo como era. Y en la familia emproísta descubrí ese ambiente, esas circunstancias para poder ser como yo soy. Entonces, ¿qué fue lo primero que tuve que soltar? Las máscaras o los diferentes disfraces o situaciones que yo me hacía para no mostrarme como soy. Entonces, te digo, eso fue lo primero, o sea, así como que en títulos, ¿no? Pero pues fueron varias cosas que tuve que ir soltando, pero en general me lleva a eso. El soltar la mentira de construirme una persona que no era. Entonces, digamos que te ayudó a comenzar a soltar. Bueno, aquí me detengo un poquito para mencionar una frase que una vez dijo un sacerdote, el padre José Román Flecha Andrés de España, y parafraseando al poeta Antonio Machado, él dijo,
es que nosotros como cristianos, dice, como diría el poeta Antonio Machado, tenemos que ser, en el buen sentido de la palabra, buenos. Hay una cuestión que pasa en los evangelios, ¿no? En la vida de Jesús, que cuando él se acerca a alguien para curarlo, no sé, a un leproso, a un ciego, a un inválido, a veces nosotros nos quedamos, y es algo que menciono muy constantemente, a veces nosotros nos quedamos con el cascarón de la escena del evangelio, ¿no? Curó a un leproso, le quitó la lepra. Curó a un ciego, le permitió ver. Hay un teólogo que me gusta cómo explica estas escenas, y él dice, el que le haya dado la vista a un ciego es lo de menos. El que le haya quitado la lepra a un leproso, eso es lo de menos. Eso no es lo importante de la escena, y si nos quedamos con el cascarón. Lo importante de la escena es que antes de devolverle la vista al ciego, antes de limpiarle la lepra al leproso, antes de eso, lo primero que hizo Jesús fue devolverles la dignidad. Fue tocarlos físicamente a ellos, darles una mano. Y en cuanto los tocó, en cuanto les dio la mano, el leproso y el ciego sintieron que ellos valían para aquel que los estaba tocando. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque cuando, por ejemplo, en esa ocasión, en esta escena que tú mencionas, que te presenté y que dije, no, les voy a presentar a alguien que se presenta, que es tal y como es, transparente, es porque yo así te veía, pero tú no te veías así a ti mismo. Es decir, de alguna manera, esa palabra que yo dije de ti, que es como yo te veía sinceramente, para ti fue una devolución de, yo soy mejor para los demás de lo que yo me veo hacia mí mismo. Es decir, de alguna manera te dejaste tocar en ese momento. Pues así literal fue, cabrón, ¿cuándo pasó esto? O sea, así fue, fue como que sin darme cuenta ya podía yo identificar que ya estábamos en ese punto. Algo que había años estado batallando con eso. Bueno, o que había sido consciente de eso. Así es. Y ahora, ¿quién a partir de que comienzas a soltar, a partir de que te dejas tocar por lo bueno que los demás ven en ti que tienes, aun cuando tú en ese momento no te atrevías a verlo, a partir de ese momento, ¿quién es Jesús para ti? Camino, la verdad, en la vida. O sea, esa cita, y que tiene que ver con esa frase que te digo con esas palabras que llegaron a mí en mi retiro. Decía, ¿cuántas veces más tienes que volver a la fuente de vida eterna? Entonces Jesús para mí es eso. No es un modelo, es el modelo. O sea, que dice, un modelo, no, es el modelo a seguir. No es un profeta, como mucha gente lo describe, realmente es Dios mismo. No tendría palabras, pero realmente para mí es pues como dice la palabra, ¿no? El camino, la verdad y la vida, aquello que uno aspira a conocer, uno aspira a amar. Ahora, curiosamente, José, en estas escenas que te estoy mencionando, evangélicas, en estas escenas del evangelio, el leproso, el ciego, nadie quiere el mal para uno mismo, ¿no? Nadie quisiera esas vicisitudes en su vida. Pero, sin embargo, de alguna manera, en estos casos particulares, en estas escenas bíblicas, quizás si el ciego no hubiera sido ¿Ahí estás? Tony. Sí, ¿Ahí estás? es que... Ahí sí, estás. aquí estoy. Okay. Es que quiso entrar una llamada. ¿Todavía seguimos en la misma transmisión? Sí. Ok, ¿seguimos en la misma transmisión? Muy bien. Sí. Te comentaba en estas escenas del Evangelio, Ajá.
a lo mejor quizás uno, aunque no quisiera esos males para uno mismo, pero uno se puede poner a pensar, ¿sabes qué? Pues si el ciego no hubiera sido ciego, a lo mejor nunca hubiera sido alcanzado por Jesús. Si el leproso nunca hubiera sido leproso, a lo mejor nunca hubiera sido volteado a ver por Jesús. Quiero transportarlo a tu vivencia, a tu testimonio. Quizás todo esto que viviste desde el 2010, que te diagnostican con ¿cómo dices que se llama? El nombre que le dijiste completo. Trastorno de ansiedad y pánico. Trastorno de ansiedad y pánico. Quizás eso que te diagnosticaron, ese trastorno de ansiedad y pánico, te ayudó de alguna manera, como nos dicen los relatos bíblicos, a que después descubrieras el verdadero rostro de Jesús. Pero el verdadero rostro de Jesús, no el que llega y te toca, sino el verdadero rostro de Jesús como en la escena de el samaritano, en donde Jesús algunas veces es considerado el samaritano, pero otras veces Jesús es considerado el hombre vapuleado, el que está abajo tirado. Entonces, en esa escena, quizás a lo mejor tú estabas siendo el samaritano, pero Jesús es el que estaba abajo vapuleado. Y entonces necesitaba ser tocado, necesitaba alcanzarte, pero para eso tú necesitabas alcanzarlo a él. ¿Por qué te lo digo? Porque en este trastorno de ansiedad que tienes, de pronto te encuentras en un quinteto en donde tú tienes que ser el guía de otras personas que a lo mejor están en... Sí, ya. No, sí te entendí la pregunta perfectamente. A ver, sí. Adelante. Que tengo que ser el guía, ¿no? Y es otra situación, o sea, y es esa confrontación. Sí, hasta ahí vamos. Y lo que pasa es que has estado queriendo entrar a una llamada, pero pues... ¿Cómo vives esa confrontación? ¿Cómo vives el tú ser el guía, el tú ser el samaritano y darte cuenta que como samaritano Jesús es el que está abajo tirado? Y entonces tienes que descubrirlo en los que están ahí, en los que están vapuleados, en los que están tirados, en los que se consideran leprosos algunas veces ante la sociedad. Y tú estás ahí con tu ansiedad, con tu depresión, pero ahora te toca a ti ser el samaritano. ¿Cómo vives ese cuarto día en algo como un equipo de encuentros? ¿Qué te ayudó? Cuando yo viví mi encuentro, hay una parte donde me confronté yo mismo con mi fracaso, o con lo que yo consideraba mi fracaso. Entonces, yo en ese momento, yo pedí una cosa. Yo le pedí a Dios, ok, ya entendí. Dame chance de recuperar el tiempo perdido. Fíjate, eso fue como que algo que nació así en 2 segundos. Entonces, ese primer año, cuando a mí me invitan a servir en el PAC 7 y 8, fue como que, pues, ¿cómo? ¿Cómo quieres que yo esté al frente? Pues si yo apenas estoy viendo cómo está el rollo aquí, ¿no? Entonces, pero no me daba cuenta que mi deseo, la oración, pues, que en ese momento yo expresé, estaba siendo respondida. O sea, era como que, ok, quería recuperar el tiempo perdido. Pues tienes este año para que de alguna manera madures o ordenes eso que no has ordenado en 7, en 8 años. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, al darme cuenta que yo tenía que estar al frente de personas que en ese momento tenían una necesidad, o escucharlas, o que ellos me escucharan, todo lo que yo decía, todo lo que yo hacía, todo lo que yo dejaba enfrente a unas personas que no conocía en un modo de servicio, me daba cuenta que me lo estaba diciendo y me lo estaba haciendo a mí. ¿Sí? Primero. Entonces, y que de alguna manera lo estaba entregando y se lo estaba haciendo a Dios, o sea, a Jesús, ¿te explico? O sea, es como decir, si yo voy a sanar a alguien en mis palabras, o mi gesto, o mi buenos días, mi buenas noches, mi sonrisa,
le va a ayudar a alguien, o va a sanar a alguien, o le va a permitir encontrar el camino a alguien, pues en ese momento está Jesús ahí, está esa persona ahí, y yo mismo estoy ahí. Y es cuando te das cuenta que todos somos parte de lo mismo. ¿Me explico? Todos somos un pequeño pedazo de madera en esa cruz, pero no lo podemos entender, no lo podemos ver, ¿sí? Porque al igual como yo, muchas personas nos hemos encerrado en nosotros mismos y no nos hemos permitido el contacto, la caricia, el consejo, el abrazo. No sé por qué razón. Y de alguna manera ese contacto, esa caricia, ese gesto, ese abrazo, al tú darlos, sentías que de alguna manera también te lo estaban devolviendo. Sí. Y digamos que en ese contacto, en esa caricia, en ese gesto, comenzaste tú también a sanar. Sí. Y todo lo que a lo mejor me tocaba decir en una charla o en algún momento, era lo que yo hubiera querido que alguien me hubiera dicho hace quizás 8 o 10 años atrás. Pero ya era capaz de decirlo, pero era necesario entender que también me lo estaba diciendo, que también me estaba diciendo a mí, venga, tú puedes, venga, sal de esto, venga, confronta esto. O sea, está bastante padre el darme cuenta cómo en el servir sanas, ¿no? No nada más en el recibir. Eso que estás diciendo, José, es exactamente el espíritu de las bienaventuranzas y en las últimas 2 semanas he estado platicando acerca de ello en otras, con otros grupos, ¿no? Uno que acabamos de hacer hace unos días, precisamente con Colombia, y comentaba justo lo que estás diciendo, obviamente con otras palabras. Ese es el espíritu de las bienaventuranzas. O sea, bienaventurado tú, en ese momento, a lo mejor lo sentiste así, ¿no? Pero quizás a lo mejor no lo racionalizaste, no lo razonaste de esta manera, pero quizás la palabra en cómo te llegó de manera testimonial es bienaventurado seas tú, Josafat, que tienes esta ansiedad, este trastorno de ansiedad, porque a ti te necesito para que con tu trastorno de ansiedad me ayudes a levantar a otros que están en tu misma situación y juntos formemos una sociedad en donde ya no haya personas con este trastorno que se depriman por ello, sino que sepan que pueden salir de ahí. Y de alguna manera tú fuiste esa voz, esa bienaventuranza para otros que estaban en tu situación. Creo yo que así lo estás sintiendo. Sí, la famosa civilización del amor, ¿no? Así es, del padre Pujadas, del padre José María Pujadas, ¿no? José, a partir de entonces hasta ahora, ¿cómo es el cuarto día en la vida de Josafat? Cuando me refiero al cuarto día, ¿cómo es la cotidianidad de la cristiandad vivida desde Josafat en esta situación que comenzó hace ya ahora 10 años, pero que logró madurar hace aproximadamente 3 años y que ha seguido un camino distinto ya con otro horizonte, con el horizonte del cristianismo? ¿Cómo es el cuarto día en la vida de Josafat? Para empezar, las crisis ya no son tan continuas. O sea, crisis me refiero a lo mejor eso que vive uno en la adolescencia o en los primeros 20, ¿no? El estar descubriendo diferentes cosas o estar tomando decisiones complejas, ¿no? Hay más paciencia en mí, hay más autorreflexión. Interiorización. Interiorización, introspección. Uh-huh. Ha sido, claro que de repente hay bajos, ¿no? Hay altos y bajos, pero te podría decir que soy más tolerante y paciente conmigo mismo. Hay un dato curioso, ¿no? Mi nombre es Josafat, yo en algún momento ya más grande busqué, pues, ¿cuál es el significado de Josafat? Y decía, el juicio de Dios. O sea, el que tiene a Dios por juez. Entonces, cuando lo descubrí, fue muy duro para mí, porque pues de entrada yo me considero el peor juez para mi persona. Entonces, desde mi nombre trae esa
ese Connotación. significado, esa semántica, todas esas cosas como que dices, oh, y así como que es fuerte porque por mi personalidad. Entonces, imagínate qué tanto he tenido que trabajar, no digamos de Dios, mi relación con Dios, sino mi concepto personal y mi concepto de Dios. Entonces, hoy te puedo decir que mi cuarto día, aquí estoy en mi casa encerrado, me hago un café, me siento, me tomo un café y digo, soy feliz. O sea, realmente en este momento me he sentado a comer así de repente, digo, ahora que todo el mundo es chef, ¿no? Pues yo me cocino en la ciudad, me he sentado a comer y he pensado, soy feliz, soy feliz. O sea, ese es mi cuarto día. Y ha habido días que dices tú, no mames, no me quiero levantar de la cama, pero lo vivo, lo enfrento, lo acepto, lo acepto. Entonces, créeme, que prefiero esos momentos de estar sentado tomándome un café en la mañana y pensar, soy feliz, prefiero eso que la euforia de un momento fugaz que aparentemente me ofrecía felicidad. ¿Sí me explico? Totalmente. Ese es mi cuarto día. Es mucho mejor eso. Es mucho mejor eso. Porque son, como decía, no me acuerdo, son pequeñas probaditas de la gloria eterna. De la gloria de Dios. Ahorita mencionabas el nombre. Dices, descubrí lo que significaba mi nombre, Josafat, el que es juzgado por Dios. Los nombres tienen significados profundos en la Biblia, ¿no? Entonces, como a veces en alguna ocasión comenté, o sea, si las palabras no fueran importantes, de nada, no tendría ningún sentido que Simón dejara de ser Simón para ser Pedro. Si las palabras no fueran importantes, no tendría ningún sentido que Abraham hubiera dejado de ser Abraham para ser Abraham. O sea, las palabras tienen sentido. ¿Por qué lo digo esto? Porque al parecer has aprendido los sentidos de las palabras, pero en tu testimonio personal. Y dices, ahora soy feliz, no porque estoy eufórico, sino porque estoy en paz. Ahora estoy feliz, ahora soy feliz, no estoy feliz, ahora me siento plenamente feliz porque a pesar de que no puedo a veces levantarme de la cama, sé que tengo una plenitud. ¿Cuál es dentro de esta plenitud y dentro de esta felicidad, dentro de esta paz con la que ahora vives? Porque ahorita dijiste, y esta pregunta te la quiero decir por lo que dijiste ahorita, que constantemente estás repensándote, reflexionando, tratando de interiorizar sobre Dios. ¿Cuál es el concepto para Josafat de Dios? ¿Quién es Dios? ¿O qué es Dios para Josafat? Híjole. Pues digo, de entrada es una pregunta que logras contestar durante toda tu vida, ¿no? Porque de lo que estoy seguro es que Dios, no puedes decir, ay, ya conocí a Dios. No. O sea, porque imagínate, ¿no? O sea, no por el hecho de que tengas un retiro carismático, ¿no? Un retiro de un primer encuentro. Dices, me encontré con Dios o conocí a Dios, sino que es un Dios que se va revelando a lo largo de toda tu vida. Entonces, el concepto que yo tengo de Dios ha ido evolucionando. Esa es mi idea, ¿no? Espero que no esté involucionando, ¿no? Pero para mí ha sido progresivo ese concepto de Dios. Y ahorita lo que comentas me puso a pensar mucho en el famoso antes de Cristo, después de Cristo. Que ahora las nuevas eras lo llaman, ¿cómo? Ya no quieren decir antes de Cristo, después de Cristo, sino dicen la nueva era o la nueva época, algo. La vieja era y la nueva era. Ajá, algo así lo dicen, ¿no? Entonces, pero bueno. Pero lo que voy es, eso que decías de Pedro, ¿no? Que de Simón cambia a Pedro, ¿no? Entonces su vida es una antes de Cristo, su concepto como persona, su definición, su lugar aquí en la tierra, el llamado es uno muy diferente antes de Jesús y después de Jesús. Entonces, lo que decíamos ahorita desde el concepto de mi nombre, fíjate, como una palabra que a lo mejor puede tener una connotación tan fuerte y tan a lo mejor
no tan positiva como juicio, cambia completamente. Porque si tú analizas la palabra juicio de Dios, la frase juicio de Dios, no quiere decir otra cosa que es ver las cosas como Dios las ve, valorar las cosas como Dios las valora. Durante el último año ha estado mucho, me ha tocado mucho el ver el don del entendimiento. Me ha tocado mucho que se cruce en mi vida el don del Espíritu Santo del entendimiento. Y es eso, o sea, entender las cosas de Dios de una manera distinta, no a través de tu mente, no a través de tu cuerpo, sino de todo lo que tú representas porque te es otorgado por Dios. Porque el Espíritu Santo te dice, te quiero regalar esto, velo, aprécialo, valóralo. No desde tu carne, no desde tu cascarón, vamos a decirlo así, sino de todo lo que tú eres, un espíritu encarnado, eso es lo que tú eres. Entonces, ¿qué es para mí Dios? Lo que Él me deje ver, lo que Él me deje entender. Porque si yo salgo el día de mañana en la mañana y veo a alguien que me está pidiendo dinero, que está sudando en ese momento, o que me pide un plato de comida, eso es Dios, ese es Dios para mí. Y en 2 horas voy a tener otro entendimiento de Dios. O quizás durante todo ese día pude ver y sentir a Dios en todos los momentos de mi vida, ¿no? Suponiendo, ¿no? Que alguien pudiera llegar a tener esa experiencia. Entonces, ¿qué es Dios para mí? Aquello que Él me permite ver. Eso es. Porque si yo trato de ponerle un concepto, si yo trato de decirte una definición ideológica, analítica de Dios, me quedo corto. Entonces, voy a decirlo así, lo que Él me permita ver desde mi corta humanidad. Y esto te lo preguntaba porque precisamente diste yo creo que diste con la respuesta perfecta. Me acuerdo que alguna vez un monje comentaba que lo más difícil para creer en Dios es dejar de creer en el concepto que tú tienes de Dios. Eso es lo más difícil para empezar a creer en Dios. ¿Por qué? Porque como cada quien se arma un concepto de Dios, ¿qué es armarte un concepto de Dios? Es reducir la realidad de Dios a tu capacidad restrictiva de entendimiento. Y entonces, hacia allá iba que tú dices la respuesta, o sea, Dios es lo que se te va revelando. Comentaba un teólogo, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que tenemos 2 libros sagrados, los cristianos. Uno es la Biblia y el otro es la vida. La Biblia está cerrada, ya no hay nada que se le pueda agregar, pero en la vida se te sigue revelando el Espíritu Santo a través de las vivencias y de los testimonios. Ahora, te quiero preguntar, a lo mejor es una pregunta un poco fuerte, sobre todo, pero Sácala. Oh. Te quería preguntar, Venga. ¿no te frustra el comprendiendo en retrospectiva esta situación que has tenido, ¿no? ¿No te frustra el que Dios no se te revele lo suficientemente claro algunas veces como a ti te hubiera gustado verlo hace 10 años? ¿Ya no te frustra eso? Porque a lo mejor hace 10 años hubieras dicho, no, es que yo quiero verlo claramente, yo no lo estoy viendo, que se me ponga en el cielo, en nubes y que diga, yo soy Dios, pero, a ver, revélateme más. ¿No te frustra ya eso? Yo creo que ya visto en retrospectiva, en vez de frustrarme, me da gusto que me haya permitido verlo de la manera que Él se quiso mostrar en aquel momento. ¿Te sientes en paz? O sea, ¿mande? ¿Te sientes en paz? Sí, porque, fueron más momentos eufóricos, ¿no? Fueron más momentos de, o tenía un retiro y, sí, qué bonito, y todo es bonito y todo, ¿no? Fue bonito, sí. No lo supe abrazar en su momento, y eso ya te lo digo desde mi humanidad, pues. Es que al final de cuentas,
siempre es que una ganancia y una ganancia y una pérdida, ¿no? En su momento yo no consideraba que Dios era la máxima ganancia. ¿Qué era Y antes? que, ¿Cuál era la máxima ganancia antes? pues, lo que yo consideraba que era lo mejor, ¿no? Seguir, mm, por ejemplo, pues las cosas del mundo, lo tradicional, famoso éxito, El éxito mal entendido. el éxito malentendido, el socializar más mucho y tener muchos amigos, ¿no? Entre comillas, conocer más gente, divertirme, o sea, ese tipo de cosas, digo, que lo sigo haciendo, ¿no? Lo sigo haciendo, me sigo divirtiendo, pero hay otra óptica, ¿no? Hay otra perspectiva detrás de esa satisfacción humana. O sea, Estoy en paz, estoy en paz. nos quedan, al parecer, 2 minutos, más o menos. Nos quedan 2 minutos. Porque nos queda tiempo de todo el mundo. No, nos quedan 2 minutos para que se corte, porque nada más nos da 1 hora de live. Ok. Nada más nos da 1 hora y se corta la hora y no tiene palabra de honor, no te avisa. Por ahí te pone un reloj hacia atrás cuando falta 1 minuto y medio más o menos. Ahorita nos quedan aproximadamente 2 minutos. Y yo creo que con esta pregunta nos vamos a quedar. A ver. ¿Cómo se ve Josafat en esta nueva etapa de su vida en que para él Dios no es algo definitivo, sino que es algo que se va revelando? ¿Cómo se ve Josafat de aquí a 10 años, a 15 años? ¿Cómo se ve Josafat en este camino de fe, viendo todas las enseñanzas que ha tenido desde hace 10, 15 años hacia acá y todo este camino de trastabilleos, de caer y de levantarse? ¿Cómo se ve en un futuro a corto, mediano y largo plazo? ¿Quién es Josafat a partir de ahorita hacia mañana? Está interesante, ¿no? Me veo paz, ahora con más momentos de paz que los que tengo ahora, más certeza de paz, ¿me explico? Esa saber que si tienes a Dios, lo demás no importa. Esa es la cierta certeza, porque en la vida no hay certeza. Me veo sirviendo a los demás. No solamente desde mi lugar dentro de la iglesia, sino desde mi lugar como profesional, como ser humano. No necesito tomar una bandera diocesana para servir a los demás, sirviendo, entregándome a los demás en la labor que vaya descubriendo en ese tiempo, ¿no? Donde tenga que estar. Me veo platicando contigo, con cualquier otro amigo, disfrutando el convivir. Me gustaría tener una familia, me gustaría verme en familia, yo formar una familia. Deseo eso, ¿no? Pero no lo tomo como aferrarme a. Me gustaría. Y me veo mucho mejor que ahora. O sea, si hoy me siento bien, tengo ratos que me siento bien, yo me gustaría estar en paz conmigo mismo, estar en paz con Dios, pero sobre todo con una relación más cercana a Él, más cercano a Él. Me falta mucho. Nos quedamos con eso, con una relación más cercana a Él, y que todos necesitamos esa relación y dejarnos tocar, como tú te has dejado tocar y como has dejado que se te revele poco a poco. No sé cuánto